Muchísimas gracias a todas y todos, especialmente a los coordinadores de este importante libro, Eliezer Morales Aragón y don José Dávalos López, por permitirme también participar en las reflexiones en torno a lo que yo he llamado la nueva tragedia de México, esta reforma energética, entreguista, apátrida y, por si fuera poco, fracasada. De la lectura de Reforma para el Saqueo hay muchas cosas que comentar, y de lo dicho aquí podríamos hablar mucho más, pero primero debo decir que a muchos de los colaboradores de este volumen debemos nosotros una gran cantidad de aportaciones que fueron invaluables para dar sustancia a nuestras posturas en la tribuna y al debate público. Una buena parte de las mejores inteligencias de México, abogados, intelectuales que son orgullo del país, profesionales y técnicos de petróleos mexicanos, académicos y líderes políticos, hicieron y siguen haciendo sus mejores aportes a esta larga lucha por la soberanía energética de nuestro país. En este libro tenemos una verdadera constelación de patriotas, dicha sea la expresión en el mejor sentido, de personas que han dedicado sus vidas desde ámbitos muy distintos a la investigación, al servicio público, a la docencia. Hay entre ellos muchas diferencias e incluso puntos de vista encontrados, pero existe una coincidencia mayor, la que les otorga su compromiso con una patria soberana, libre y justa como la que nosotros anhelamos, con una idea que se contrapone a los dogmas de los insensatos adoradores del mercado, como los llamó Lula da Silva. Los debates que dimos en la arena pública y en la tribuna, los foros académicos, los artículos e incluso la presentación misma de este volumen forman parte de una convicción compartida que los coordinadores expresan en la contratapa. No nos reunimos, dice, no nos reunimos con el simple fin de dejar testimonio, sino de expresar con firmeza nuestras voluntades ante lo que consideramos un abuso del ejercicio del poder. Lo que conocemos como reforma energética es un complejo entramado jurídico que apuntala la supremacía del Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado, que elimina los controles del Congreso y con ello el contrapeso que nos debemos como sociedad democrática. Una reforma que otorga al presidente y un puñado más de funcionarios un amplísimo margen para decidir el otorgamiento de contratos y sus condiciones. Ese nuevo piso jurídico, dicho sea de paso, y como ejemplo, sería muy difícil una investigación seria y profunda sobre la corrupción en el sector energético de nuestro país, como se lleva, por ejemplo, hoy a cabo en Brasil. Tendríamos que hablar en una sola conferencia de este grave problema. La reforma fue encabezada por una élite que llegó al poder con el afán de mantenerse ahí indefinidamente a cualquier costo. Desde su arribo a la presidencia, el grupo en el poder ha dado sobradas muestras de su afán de restaurar los poderes metaconstitucionales del Ejecutivo vía la reconcentración del poder, la anulación de facto del federalismo y el manejo discrecional y patrimonialista de los bienes públicos. El sexenio arrancó con el Pacto por México, un instrumento de cúpulas que abrió la puerta a la nefasta reforma energética, pero también a un nuevo diseño institucional que ha dotado de más poder al Ejecutivo, que le ha permitido la reconcentración de facultades en materia de política interna
y gracias a ese mecanismo se ha hecho de nueva cuenta de enormes capacidades de negociación y de coerción. En el ámbito económico, el Ejecutivo también cuenta ahora con mayores instrumentos de control y disciplina. Del pacto surgieron, no hay que olvidarlo, una oposición domesticada, sometida a la agenda y los tiempos del gobierno, y la reforma energética cuyo análisis nos convoca hoy. El pacto y su conjunto de cambios legales que dieron mayores facultades al Ejecutivo afectaron los avances que habíamos alcanzado en la remodelación del marco institucional y en el fortalecimiento del equilibrio de poderes. Una pieza central de la reforma energética que no fue redactada en el Parlamento y que garantiza impunidad a quienes malbaratan los bienes de la nación. Como he dicho, encontramos en este volumen muchas de las voces que dieron sustento y razones a nuestras intervenciones en la tribuna legislativa. Al calor del debate, por ejemplo, leímos al notable jurista Diego Valadez, quien nos hizo ver que en México no se habían utilizado los transitorios como técnica de engaño y de ocultamiento, como se hizo en el caso de esta reforma. De los 21 transitorios, y 11 contienen disposiciones permanentes que forman parte ya del cuerpo constitucional. Valadez nos recuerda en una de sus colaboraciones publicadas en este libro que las nuevas empresas productivas, entre comillas, porque en realidad la reforma consiste en quitarles la productividad y en quitarles la competitividad a nuestras empresas, hacerlas chiquititas para que ganen los privados, y de plano, como se hace en Ronda 1, quitarle la posibilidad a Pemex de participar en la licitación. Pero Valadez nos recuerda que estas empresas del Estado se constituyen bajo el control absoluto de la presidencia, al tiempo que se debilitan aún más los ya de por sí frágiles controles que el Congreso podía ejercer. También plantea que, dado que el Ejecutivo tiene amplísimo margen para otorgar los contratos y definir sus condiciones, también recaerá sobre él fuertes presiones de actores internacionales. El jurista llama la atención de este modo sobre las perversiones del diseño jurídico que está plasmado ya en la Constitución y en las 21 leyes emitidas, pero que tendrán funestas consecuencias para nuestro país. Quiero detenerme, sin embargo, en un punto que plantean los coordinadores del libro y varios articulistas, el ingeniero Jiménez Espriu, entre otros. Esta situación es reversible. Se escribe, se puede echar abajo la reforma energética una vez que la Suprema Corte rechazó la consulta popular descrita en este libro bien por don Eduardo Navarrete. Hay algunos pasos pendientes en instancias internacionales, pero lo importante es destacar que los cambios no podrían ser un borrón y cuenta nueva, sobre todo porque hacia el 2018 es posible que ya haya varios contratos pactados a plazos muy largos. Lo urgente es lo que señala este volumen, que la reforma energética dé lugar a una profunda reforma democrática que tenga entre sus componentes un instrumental democrático de controles que impida que el país quede a merced de un excesivo poder de las petroleras en perjuicio de las instituciones, las finanzas públicas, y se profundice la desigualdad social. La propaganda oficial alrededor de la reforma energética estuvo llena de mentiras, de medias verdades y de promesas que el propio gobierno sabía imposibles de cumplir. Una buena parte de ese discurso es desmenuzado en este libro Reforma para el Saqueo. Por ejemplo, a propósito de la intervención de un invitado oficial a un foro organizado en este Senado, quien dijo que las refinerías
no son rentables. Se llama José Felipe Ocampo Torres. Él escribe: en 1992 se terminó un estudio para la instalación de una refinería en México. Participé en él. Lo efectuaron Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo y Fluor. El estudio demostró que todas las configuraciones propuestas y analizadas eran rentables. Al terminarse los estudios, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, canceló el proyecto con el pretexto de falta de recursos. Acto seguido, como no había recursos, se adquirió la refinería Deer Park. No hubo recursos para invertir en México, pero sí en Estados Unidos. Pero a propósito de este comentario, yo quisiera decir que la estrategia de refinación en México desde Carlos Salinas a la fecha es no construir ni una sola refinería más, no reconfigurar las existentes, trabajar con las 6 que nos quedan a media capacidad y desmantelar la industria de refinación en nuestro país. La compra de esta refinería en Texas se hizo en los tiempos de Carlos Salinas. Siguiendo a su antecesor y maestro Peña Nieto ha preparado el terreno para que estas reformas estructurales, de la misma manera que lo hizo Salinas, quien prometió beneficios inmediatos que nos llevarían al Edén del progreso, pero hoy solo consiguió destruir el campo y disparar el éxodo de mexicanos a Estados Unidos. Eso lo logró con el TLC Carlos Salinas, pero lo que está haciendo Peña Nieto, y a propósito de la refinería Deer Park, sería muy bueno recordar hoy que la Auditoría Superior de la Federación hizo una auditoría, por ejemplo, a la gasolina que México compra a nuestra refinería, porque el 50% de las acciones son de México y el otro 50% son de Shell. Sin embargo, la auditoría demuestra cómo el petróleo que utiliza Deer Park viene robado de Tamaulipas por el crimen organizado, llega a Deer Park, allá se refina y se lo venden a México a precios internacionales de mercado. O sea, perdemos por todos lados, entre otras razones, por la corrupción. Una y otra vez, en las páginas de este libro encontramos datos y afirmaciones que alimentan nuestra indignación, pero también nos ayudan a comprender cabalmente la magnitud de la traición al país que es la reforma energética. Como si anticipara sus pobres resultados, Enrique Peña Nieto tuvo el mal tino de promulgar la reforma que, según él, nos sacaría de la inmovilidad de décadas, justo cuando se afianzaba la caída de los precios internacionales del petróleo. Desde entonces, todo ha sido cuesta abajo en la rodada. Mientras el país se sumía en una profunda crisis política y social, en la segunda mitad de 2014, Peña y sus funcionarios y el coro que los acompaña siempre seguían vendiendo beneficios que nadie ve ni nadie verá. Nadie conoce hasta ahora un proyecto productivo derivado de la reforma energética. La razón es simple: no existe ninguno. Han habido, sí, algunas inauguraciones y hay proyectos en construcción, pero todos ellos datan de el marco de la antigua legislación. No existe ninguna central o línea eléctrica en construcción y menos aún en operación que se derive de la reforma energética. No se ha perforado ni un solo pozo exploratorio o de desarrollo con inversión privada, nacional o extranjera. No se han construido oleoductos, polioductos, refinerías, plantas de gas o unidades petroquímicas bajo el cobijo del nuevo marco jurídico. Todo lo que hay lo ha hecho Pemex y se acaba de anunciar las fibras E, con las cuales, por ejemplo, pues todo lo que aquí señalaba la doctora Campos, cada planta generadora
podrá adquirirse mediante una fibra E. Todo lo que es todas las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas maravillosas que tiene nuestro país, todas, cada una podrán comprarse mediante las fibras E. A eso se dedicarán en el 2016. Pero decía yo que a falta de resultados tangibles, el gobierno federal presenta como propias políticas y obras dedicadas en sexenios anteriores, como el reemplazo de diésel y combustóleo por gas natural, que hay toda una estrategia para importar el gas natural que produce Estados Unidos, no para producir el de nosotros, el que tenemos como recursos no convencionales, que ya explicó aquí el ingeniero Garay Cochea, sino para importar el gas de Estados Unidos. La ampliación de la red troncal de gasoductos tampoco, así como las medidas para eliminar el desabasto de gas y el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y de cogeneración. No se pueden encontrar resultados exitosos donde no los puede haber, y como los millones de puestos de trabajo prometidos, ni los millones de dólares de los inversionistas privados asoman la cabeza, el jefe del Ejecutivo ha optado por medias verdades y por hacer caravana con sombrero ajeno. Por ejemplo, en su tercer informe, Peña Nieto dijo que gracias a la reforma energética, Pemex pudo contratar tecnologías que aceleraron el proceso de exploración y producción. Se trata sencillamente de una mentira. No hay tecnología que Pemex no haya podido contratar antes de la reforma. El informe presume el hallazgo de 4 nuevos campos con importante potencial de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México. Tales descubrimientos, dice, representaron el mayor éxito exploratorio de Pemex en los últimos 5 años, después de los yacimientos de Tzimín-Shu y el Ayatzil. La reforma energética no tuvo que ver con esos descubrimientos, no fueron resultado de ningún contrato de los previstos en la Constitución ni en la legislación secundaria de la reforma energética. Esos pozos se hicieron con recursos presupuestales. No fue el sector privado el que hizo los descubrimientos, fue Pemex con sus propios medios y su exploración superficial. Además, según información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 3 de los pozos exploratorios comenzaron a perforarse antes de que fuera aprobada la legislación secundaria en agosto de 2014. Solo uno de los pozos, el ESHA 1, no sé cómo se pronuncia, EASH 1, se inició la perforación el 19 de septiembre de este año 2014, aunque, claro, las localizaciones y la decisión de perforar se definieron meses antes de la reforma constitucional. Según el texto de Peña Nieto, que nos entregó en el Congreso, gracias a la reforma energética se dio una disminución del precio de la electricidad y se ha venido repitiendo. Yo quiero decirles que esto es una mentira también. Para que bajen las tarifas eléctricas se requiere de que bajen los costos, pero aquí hay 2 costos muy importantes. Uno, el del gas natural, que en efecto está bajando por ser el insumo, pero el otro pues son las pérdidas, y en las pérdidas no solo no hay disminución, sino hay aumento. Y hay que ver los datos del propio gobierno, la Secretaría de Energía, que nos está dando en 2015 los resultados de las tarifas, y se ve que la gran industria sí se redujeron las tarifas eléctricas en menos 22.9%, solo para la gran industria. Para la empresa mediana, menos 18.1%. Para el sector comercial se redujeron 7.2%, pero para el sector agrícola aumentaron en 11.2%. Para el sector servicios aumentaron en 5.9%, y para nosotros, para el sector doméstico, solo bajaron 0.5%. Es decir, pero esto no es reducción de tarifas, esto se llama subsidios
subsidios que en 2015 fueron de 27,000 millones y que para el 2016, de acuerdo a la ley de ingresos aprobada por otros, no por nosotros, habrá 30,000 millones de pesos de subsidio a las tarifas. ¿A quién? Para la gran industria, no para nosotros. Entonces, es otra de las tantas mentiras escandalosas. La disminución de los precios de la electricidad es una mentira demostrada. Las grandes promesas de la reforma con respecto a Pemex simplemente fueron otras mentiras. No hay mayor autonomía. Ahora Pemex está más supeditado que antes. Tampoco ha disminuido la voracidad del fisco. Ahora no solamente le quitan el 71% de su régimen fiscal, como antes, ahora le cobran nuevos impuestos y aunque no le llaman el dividendo, 30% de dividendo que viene en la ley de Pemex nueva de la reforma energética, es decir, en la ley de ingresos sobre hidrocarburos está el régimen fiscal de Pemex y ahí le quitan, para hablar números gruesos, 70%. Y el otro 30% se lo quitan en la ley de Pemex a manera de dividendo, le quitan el 100%, un poco más del 100%, porque la obligan a endeudarse. Pero dice la ley de ingresos 2016, por ejemplo, no se aplicará el dividendo de 30% que establece la ley de Pemex. Pues no se establece como tal, pero le quitaron en 2015 62,000 millones de pesos de inversión a Pemex y para el 2016 le van a quitar 75,000 millones de pesos de su inversión, que es mucho más del 30%, que se lo quita ¿quién? Hacienda, se lo queda, entonces le quitan todo su ingreso y lo dejan endeudado, con el agravante ahora de que, bueno, antes de la reforma energética, toda la deuda de Pemex era para la infraestructura de México y entraban los recursos al presupuesto. Ahora toda la deuda de Pemex se hará para la infraestructura productiva, pero será privatizada mediante las fibras y ya no entrará al presupuesto. Y hay un dato muy importante que todavía en 2014 los ingresos petroleros representaron el 37%.